Muy bien, ya estamos esperando que Clementina pueda también conectarse. Clementina, ¿nos escucha? ¿Podría volver su micrófono en verde haciendo clic en la imagen de micrófono al lado izquierdo de panel de control? Aló, Clementina. No la escuchamos. Sí, buenas noches, pastor. Acá Hola, estoy. Clementina, ¿cómo está? ¿Cómo está Acabo esta de noche? llegar y me conecté. Ah, ya. Bien, gracias a Dios. Bien. Ah, ¿Qué bueno. tal? ¿Y usted? Sí, bien también, gracias a ¿Y Dios. usted? Ya mejor. Sí, Qué sí, mucho bueno. mejor, gracias Qué a bueno Dios. saber que está bien. Muy bien. Qué bueno. Entonces hay solo, No pude ver el archivo que dejó para la próxima, para esta clase, creo fue, porque la anterior no estuve ajá, lo y coloqué no pude ahí, ver el lo coloqué. archivo. Bueno, yo creo que dejé un mensaje. Hay que, cuando comienza está todo en negro, o sea, está todo oscuro. Hay que seguir dejando que Mm, corra y escuchando el audio. Se debe poder escuchar el audio y después aparecerá ciertas imágenes. Esta vez puse una imagen de una vez para que la grabación salga mejor. Pero en esa hay mm. que, sí, hacer clic Es un archivo, creo, de en ese, dejó. en ese enlace y es como un video de la clase, aunque realmente no hay video, es un sonido y hay imágenes, si desea escucharlo. Mm, ya, muy amable, Puede gracias. hacer otro intento si desea. Ahí está Sí, claro que todavía sí. en el WhatsApp, pero habría que Sí, irse para atrás para verla, pero ahí está todavía. Muy bien, vamos ok, a gracias. comenzar. Espero que haya otros. Don Luis dijo que él sí iba a asistir. Y sí, bueno, vamos a ver si llegue. Pero voy a comenzar con oración. Querido Señor Dios, gracias te doy por hay tres estudiantes que nos acompañan esta noche. Y como siempre, no hay nada que hagamos que sea exitoso o que sea beneficioso sin tu presencia, sin tu ayuda y bendición. Y por eso queremos pedir esa bendición, Señor, no porque lo hemos merecido, porque somos pecadores, pero por los méritos de Cristo, que ya sabemos que ganó tu favor para nosotros. En su nombre vamos a pedirlo y confiar que sí, tendremos esa bendición y tu presencia y tu favor al seguir estudiando este curso de EMI aquí. Hoy, viendo la importancia de basar nuestras creencias, nuestra fe en lo que dice tu palabra y no en ninguna otra cosa. Entonces, bendícenos y acompáñanos que todo sea claro y que también los estudiantes vayan preparándose para que también puedan enseñar y usar los métodos y herramientas que estamos presentando en esas clases para también enseñar a otros. Todo esto, Señor, pido en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Amén. repasar un poco lo que vimos hasta en la primera clase. Quizás algunos no estaban en esa primera, pero es algo muy importante que tratamos en esa clase. Y la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? ¿Quién recuerda? ¿Cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? Sí, Clementina, usted estaba en esa reunión, creo que Judith también, a ver si recordamos, sí. ¿Quién recuerda? ¿Cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios? Si alguien quiere contestar, habría que habilitar el micrófono. Clementina, ¿quiere hacer el intento? ¿O Judith? Son las únicas dos. Ben es un estudiante que está participando aquí solo para que él
tenga idea de cómo también hacer las clases, porque él va a también en el futuro a estar presentando y enseñando esas clases también. Entonces, estamos dependiendo de ustedes dos, Clementina y Judith. ¿Alguna idea? Puede ser que tengamos una buena comunión con Él, Bueno, con el obviamente Señor. necesitamos buena comunión, pero ¿en qué se basa ¿Mm? una buena relación con Dios? ¿Se basa en algo que nosotros podríamos contribuir o ofrecerle? Ya, en servirle, No, correcto, inservible. ¿Por qué no sirve lo que nosotros podríamos ofrecerle? porque somos imperfectos. Bueno, espere un momento. Sí, exacto. Alguien me preguntó dar el enlace otra vez, entonces voy a darlo. Ya lo dice. Es Nigles que está tratando de entrar también. Bueno, ya di las instrucciones, a ver si ella pueda conectarse también. Bien, si no depende de nosotros, Clementina, entonces ¿en qué se basa nuestra buena relación con Dios? ¿Qué es lo que nos hace seguros de poder tener una buena relación con Él? Mm, en, en servirle, no sé, de alguna manera. Bueno, eso es lo que nosotros, y usted ya contestó correctamente, eso es Ya le dije, ¿verdad, imperfecto. no? Nuestro servicio No, es imperfecto. Sí hay motivo para servirle, claro, pero porque eso estamos viene imperfectos. después de ya tener una buena relación Mm. con Él. Entonces, ¿qué es lo que nos pone bien con Dios? Al principio, desde el principio. Uy, uy, uy. Vamos a decir preguntar A más bien, ver, ¿quién es el que asegura que estemos bien con Dios? Judith, ya veo que usted también abrió su micrófono. Jesucristo, Sí, es por Jesucristo. Jesucristo, no por nosotros. Sí, ¿y cuáles son Ujú. las dos? Porque Él intercede ante Dios. Bueno, eso es parte, sí. Pero en su vida, cuando Él estuvo aquí en la tierra, usted ya mencionó lo que estuvo Claro, Él lo haciendo. hizo todo, Sí, todo por nosotros, ¿no? muy bien. Y en su vida, ¿qué es lo que hizo? Obedeció. Ajá. Obedeció a su Padre. ¿Y cómo nos ayuda eso a nosotros para estar bien con Dios? ¿Eso lo hizo Nos para ayuda. Él, solo porque Él No, quiso? no, para nosotros, para justificarnos. Muy bien. Él fue nuestro sustituto cuando Él obedeció Sustituto, perfectamente claro. los mandamientos. Y eso vimos también en la clase anterior cuando estudiamos. ¿Quién Ujú. recuerda cuál fue la base del estudio o la lección? Jesús, después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al Al desierto, desierto para hacer qué? Tentado, Para ser, probado. sí, para ser tentado tentado, por tentado. Satanás. ¿Y él cayó en Sí. tentación o No, resistió? no, no, no. Él resistió. Resistió. Y entonces vimos que eso ya vale por nosotros, puesto que nosotros sí caemos en Ujú. tentación, sin nada más en Nosotros pensamiento. a cada momento. Sí, entonces su resistencia a la tentación y no caer vale por nosotros. Dios nos ve ya como personas que no hemos caído en tentación, aunque la realidad es que sí, Sí, porque Él ve la obra de sí. Cristo en nuestra cuenta delante de Él. Y la segunda cosa que Cristo tuvo que hacer para ponernos bien con Dios fue, ¿cuál? La segunda dice, Sí, que la primera lo hizo en su vida, obedeciendo los mandamientos y ujú. todos los requisitos Ya. de Dios por nosotros. ¿Qué otra cosa hizo para ponernos en buen estado con Dios? Mm, Él fue nuestro sustituto.
Sí, Tuvo, también fue nuestro sustituto en esta segunda cosa, pero ¿qué fue? tuvo que morir, pasar por la Sí, muerte, y que ganó para nosotros en su muerte. la vida eterna para nosotros. Sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera nos ayudó Mm. su muerte? Él fue nuestro sustituto. Ajá, nosotros merecíamos morir y no solo morir, No, no. ir al Claro, infierno y sufrir la ira sí, de no, no. Dios. Entonces, cuando Él estaba en la cruz, Él sufrió el castigo del infierno y de la ira de Nos Dios por nosotros como nuestro sustituto, para que no sustituto. tuviéramos que sufrir ese castigo Eso, que habíamos merecido por nuestros pecados. Muy bien. Entonces, sí, puesto que Jesús ha hecho todo por nosotros y podemos ya estar seguros que Dios nos mira con favor, con su amor y que no va a bien. castigarnos. Entonces, alguien también escribió, parece que, ah, parece que tanto en inglés como, bueno, voy a ver si, espérenme un momento porque voy a tratar de Sí, sí, ayudarles todavía. adelante. Bueno, les hice una pregunta. Bien. Entonces, bueno, ahora, volviendo al tema, puesto que Jesús ha hecho todo por nosotros y ya tenemos el favor de Dios, no tenemos que ganarlo, porque Él ya lo ganó, ¿por qué vamos a querer hacer buenas obras? ¿Por qué vamos a tratar de obedecer los mandamientos? Mm. Ah, póngalo ahí en mi agenda, por favor. Acá, mira, ¿ves? Sí, te voy a dejar mi DNI, ¿no? Ah, sí. El original para que no cambie. Aunque te he puesto ahí la copia, Ya, pero te voy a, por si acá. te voy Bueno, a parece que Él no actualizar. va a poder entrar. Entonces, ¿por qué vamos a querer hacer buenas obras? Por Por amor amor. y gratitud a Él. Muy bien, pues, buenas estudiantes. Sí, ya es nada más por amor y gratitud. Y sabiendo también que nuestro servicio también sirve al prójimo y amamos también al prójimo, pero sobre todo es por gratitud a Jesús, por el hecho de que Él sí sufrió mucho para ganar ese favor de Sí, Dios, tanto en su vida como en su muerte. Pero lo logró y ya estamos agradecidos y por eso queremos servirle. Bien, entonces, eso fue parte de lo que hemos querido repasar. Ahora, parte de la asignación fue la de memorizar Mateo 4:4. ¿Quién puede recitar ese versículo de memoria? ah, ya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, ese fue el versículo. Y eso también es buena introducción para lo que vamos a estudiar hoy. Ese versículo muestra que ah, necesitamos para depender para nuestra fe en la palabra de Dios y nada más. Aún el pan para ayudarnos a vivir físicamente no va a poder ayudarnos espiritualmente, que es lo más importante. Y entonces eso introdujo la idea de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ujú. Entonces, en esta clase vamos a estudiar más el tema de la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, aquí voy a colocar, ya estamos en, como dice ese título, ya ven esas tres imágenes y la pregunta, ¿qué es lo que tienen en común?
y dice captar debajo, porque ya vamos a seguir esa forma de usar las 4C para Ya, poder enseñar la lección. Y esa es la primera C de captar. ¿Cuáles son, a propósito, sí, cuáles parece, son las otras? veo bien chiquita, pero bueno, parece un señor que está, dirige algún Ajá. grupo. Una orquesta, sí. ¿Sí, no? Ya. Y Y otros, el otro son unos policías que están con unos escudos, como algo que les protege, ¿verdad? ajá. Y la tercera imagen Y es dos de un hombre con señores. su padre, es para que sepan, es un hombre Ah, con su padre. Ahora, es quizás un poco difícil qué vínculo hay entre esas tres imágenes. Cada uno representa algo que es más o menos lo mismo. mm, ah, puede ser, bueno, el padre guía al hijo, ¿verdad? Es decir, Y el el director último de es la el padre orquesta con su dirige a hijo, toda sí. la orquesta. La tercera es un padre con su hijo, exactamente. ¿Y qué tiene un padre con respecto a su hijo? ¿Qué debe el hijo a su padre, por ejemplo? Obedecer ¿Pero por qué? ¿Qué tiene el padre que hace que el hijo la debe... autoridad. Ya. ¿Y qué tiene el conductor de una La policía orquesta? igual, Ah, claro. también La autoridad para dirigir a todo el deben conjunto. seguir su dirección. Y Claro. la policía, Ujú, cuando hay personas ahí, igual. Cuando hay manifestaciones, ¿no? sí, ellos dan instrucciones que debe hacer la gente, obedecer también a la policía. Ujú. Exactamente. Ah, ya voy a escribir también. Ay, señor. Un momento, voy a encontrar el sitio donde parece que uno se le olvidó descargar el app de GoToMeeting. Entonces voy a Mm. tener que buscar otra vez eso. Oh, está muy arriba. Pero parece que estaba muy entusiasmado para entrar, entonces. Ay, problemas técnicos. Bueno, ok. Ya. Bueno, ya dejé las instrucciones para ellos otra vez. Bien, entonces ya hoy vamos a estudiar el tema de la autoridad. Pero la pregunta que vamos a hacer, porque hay diferentes tipos de autoridad, hay autoridad en la vida, en la sociedad, pero hoy la pregunta que nos enfrenta es esta. ¿Cuál es la autoridad? Y no tienen que contestar en este momento. Después, al estudiar la clase, vamos a ir contestando esas preguntas. Entonces, ¿cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Son los líderes? ¿Es la tradición? ¿Es la razón humana? ¿Es la opinión de mis familiares? ¿Es mi experiencia personal? ¿Lo que siento en mi corazón? ¿Lo que soñé?
en un sueño, la vocecita que escuché, o hay algo más que debe ser la autoridad para mi vida y para mi fe. Entonces, vamos a ir contestando esas preguntas durante esta lección. ¿Quién recuerda otra vez los 4C? Ya vimos uno, el captar. ¿Cuál debe ser? Captar, ¿Cómo? consolidar, Con- contar, perdón, ajá, contar ese contar, próximo. Después, considerar, considerar considerar, sí. y consolidar algo Y así, creo. consolidar. Muy bien. Entonces, Sí, ¿no? captar, contar, considerar y consolidar. Entonces, ya hicimos lo de captar, De porque hicimos esa captar. imagen con la pregunta ¿qué tienen en común? Es algo para captar la atención. Entonces, ahora vamos a ir al contar. Y esta vez, para lo de contar, hay 4 versículos que vamos a estudiar. Y leer por ahora, nada más leer, no vamos a estudiarles por ahora, nada más es contar, o sea, leer el versículo o contar la historia. Entonces voy a cambiar la pantalla para que podamos ver la Biblia e ir leyendo estos versículos. Ya ven Mm. el texto de la Biblia que dice plenitud de vida en Plenitud de Cristo. vida en Cristo. Muy bien, entonces Clementina quiere leer ese Es, versículo. ya. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, Bien. Hasta ahí, porque en él, así, solo hasta el ¿te 8. dejas? Sí, ya Ok. vamos a cambiar al próximo versículo, que es... Mm, Entonces, esta vez sí hay varios versículos para leer. Son todos, toda esta parte. Judith, ¿quiere leer esto de Gálatas 1, 6 al 9? Judith, ¿está ahí? Judith, ¿me escucha? Hay que habilitar su micrófono para que salió de la línea. Estamos teniendo varios problemas hoy. Bueno, tocaría a usted, Clementina, leer. Creo que ha vuelto. Judith, ¿ya está? ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Bueno, si escucha, va a poder escucharlo. Entonces, Clementina, adelante. ya. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, no sirve. Sea condenado, realmente es lo que quiere decir, sea anatema. Y realmente implícito es que debe ser condenado al infierno si cambia el Claro, porque no evangelio está diciendo la verdad. de Cristo. Entonces, ya vamos a ir al próximo, que es Mateo 15, 6 al 9. O sea, desde aquí hasta aquí. A ver, Judith, ¿ya nos escucha? ¿Puede habilitar su micrófono y leer esta parte? Judith, ¿está ahí? Puede hacer clic en eso. ¿Puede leerlo? Donde dice ya no ha de honrar.
Ah, salió su micrófono otra vez. Judith quiere habilitar otra vez su micrófono y leer eso. Correcto. Adelante. Ya no ha, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Muy bien. Entonces, vaya tratando de notar algo común que tienen estos versículos que después vamos a estudiar y hacer preguntas al respecto. Bueno, próximos Hebreos 1, 1 al 3. No fue. Up. Bien. Up. Uno al 3, hasta aquí. Bien, Clementina, ¿quiere leer otra vez? Hebreos, ¿cuánto dijo? Disculpe. Es Hebreos 1, 1 al 3. La parte en azul aquí. Ah, Sí. 1 al 3. Sí. Ok. Ya. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, haciendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien leído. Entonces, una referencia más tenemos para completar los 5 y es 2 de Pedro 1, 19 al 21, o sea, toda esta parte. Judith, ¿quiere leer otra vez? Segunda de Pedro. Está aquí frente a nosotros o si tiene su propia Biblia puede leerlo así también. Segunda de Pedro dijo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Gracias. Lo leo. Sí, adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Ya vamos a ir a la próxima parte, que es el considerar, pero voy a volver a la pantalla que muestra estos versículos y luego ya la parte para considerar. Bueno, según los versículos que acabamos de leer, hagan una lista de las cosas que no son la autoridad suprema de nuestra fe. ¿Entendieron la pregunta? Vamos a hacer una lista de cosas que no son la autoridad suprema de nuestra fe. Después contestaremos, pero ¿cuál es la autoridad suprema entonces? Pero primero, ¿cuáles son cosas que fueron mencionadas en estos versículos que no son la autoridad suprema de nuestra fe? ¿Qué cosas mencionó? La mala doctrina. Muy bien, obviamente la mala doctrina no debe ser la autoridad de nuestra fe. Bien. ¿Qué más? No debe ser la autoridad suprema de nuestra fe.
¿Qué otras cosas fueron mencionadas? Que también dice que no seamos hipócritas. Sí, pero la hipocresía no es, no tiene que ver con la autoridad de la fe, que Ah, claro. algunas autoridades que algunos tienen. Mm. Fue mencionado, yo voy a ayudarles, la tradición de una iglesia. Ah, las tradiciones, Sí, ¿verdad? las tradiciones. Vanas. ¿Quién puede terminar? Mm. Filo. Filosofías. Filosofía, sí. Eso. Filosofía, eso se puede. Hay un estudio de la filosofía y no es malo estudiar la filosofía, pero las filosofías no es buena autoridad. ¿Y por qué? Porque diferentes filósofos dicen diferentes cosas. No hay acuerdo entre ellos y la filosofía busca la sabiduría y la verdad, pero no pretende haberlo alcanzado. Bien, otras cosas que no son buenas bases para nuestra fe o autoridades para nuestra fe. Mm. Ninguna escritura es de interpretación Ah, ninguna privada, ¿verdad? privada. Entonces eso quiere decir que nuestras opiniones personales no valen como bases o autoridad suprema de nuestra fe. No es que no podemos tener opiniones, sí podemos tener opiniones, pero no son buenas para ser autoridades para nuestra fe. También mencionó Claro. otras cosas. Cuando uno duerme, ¿qué ve? ¿Qué pasa? Ah, los sueños. Sueños o visiones. Muchos confían en sueños, visiones, nuevas revelaciones que para ellos son válidas, pero tampoco, y puesto que hay mucha contradicción entre ellos, no son buenas autoridades para nuestra fe. Así es. Muy bien, y ya fueron mencionadas falsas doctrinas, muchos predicadores predican cosas ya, muchos predican sobre la política, por ejemplo, eso no es una buena autoridad para nuestra fe. Muchos predican sus propias ideas, opiniones, sus propias interpretaciones de la escritura. Eso, nada de eso sirve como base para la fe. Así Entonces, es. antes de ver eso, bueno, sí, primero sus ideas. ¿Qué sería la autoridad suprema de nuestra fe? Si no son nada La de esto, no palabra son de Dios. tradiciones, filosofías, opiniones personales, no son los sueños o visiones, no son las falsas doctrinas, claramente. ¿Qué sería la autoridad suprema de nuestra fe? La palabra de Dios. Muy bien, y solo la palabra. Sí, he visto que Ah, algunos han dicho, todos tenemos la misma palabra, pero el problema es que muchos agregan otras autoridades otro libro, además otras de la cosas. palabra de Dios y eso hace Así es. daño a todo. Muchas veces esas autoridades no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Ahora voy a cambiar la pantalla otra vez, pero ¿por qué no está ahí? Debe estar entre la lista. Huh. Ya había esa. Pero ¿por qué no quiere mostrarme? Bueno, yo voy a tener que leerlo porque no quiere compartir el programa de Chrome de Internet donde tengo la cita. Entonces simplemente leo lo que dice Academia Cristo con respecto a lo que para nosotros es la autoridad suprema. Mm. Bueno, en Academia Cristo dice lo siguiente. Bajo nuestra misión,
primer punto es, creemos que solamente la Biblia se debe usar para definir nuestra doctrina, las tradiciones, nuestras experiencias y aún la razón humana están sujetadas a la palabra de Dios. Y cita el versículo de Gálatas 1:8 que habíamos visto. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, obviamente que viene de la palabra de Dios, quede bajo maldición. Y también cita 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, para nosotros, obviamente, la escritura, la Biblia es la última y única autoridad Única. para nuestra fe y nuestra vida como cristianos también. Bien, ¿han entendido? ¿Preguntas hasta ahí? Sí. Bueno, todavía seguimos con considerar. Ya vamos a considerar la siguiente situación. A ver qué dicen, qué Ahora harían. consolidar. Ok. Sí, ya estamos, no todavía, estamos todavía en Estamos en considerar. considerar. Sí, estamos haciendo preguntas ya sobre los textos bíblicos que ya vimos y leímos. Y la situación es esta. Tu amiga te invita a asistir a un evento en su iglesia, pero el mensaje se te hace extraño. ¿Cómo probar si es de Dios o no? ¿Cómo sabemos si un mensaje o una enseñanza tiene la autoridad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué dirían? Por la Biblia. Muy bien. Y podemos ver el versículo de Isaías 8:20 que dice, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Entonces, si tenemos dudas, si algo es realmente verdadero, si viene de Dios, nos toca ver lo que la Biblia dice al respecto. ¿Entendieron? Sí. Bueno, hasta ahí el Bueno, considerar. Ahora vamos a ir a la próxima sección de consolidar, que quiere decir profundizar más en el tema que es la autoridad de las escrituras y los versículos que vimos. Y como ya hemos visto en otra parte, en otra lección, en esta parte de consolidar hacemos 4 preguntas y son las siguientes. 1. ¿De qué se trata la historia o el versículo? O sea, ¿cuál es el punto principal? En este caso sería de los 5 versículos que leímos. Segundo, ¿qué me hace sentir triste? O sea, ¿cómo es es que esta lección me muestra mi pecado? Y obviamente mi pecado me pone triste. Tercero, ¿qué me hace sentir feliz? ¿Qué solución da este texto o historia bíblica para el problema de pecado que tengo? Y 4, ¿qué me enseña a pedir a Dios en oración y a hacer en gratitud a Él como parte de mi vida de santificación? Esas son las 4 preguntas. Repito, ¿de qué se trata la historia? 2, ¿qué me hace sentir triste? 3, ¿qué me hace sentir feliz? Y 4, ¿qué me enseña a pedir y hacer esta historia o estos versículos en el día de hoy que hemos leído? Entonces ya vamos a tratar de hacerlo con respecto a los 5 versículos que ya vimos que tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, primera pregunta, ¿de qué se trata la historia? En este caso, los 5 versículos bíblicos que leímos. Entonces, ¿quién puede resumir el tema principal de todos los 5 versículos? Que no debemos caer en falsa doctrina, debemos seguir en la verdad. Ok, está bien. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Muy bien. Entonces, en esta lección, bueno, ¿quién fue eso? ¿Judith o Clementina? Clemen.
Ok, entonces Del- Judith, ¿tiene otra cosa para agregar? Bueno, el punto principal era, en esta lección se trata de la Biblia como la única autoridad para nuestra fe y nuestra vida espiritual. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué me hace sentir triste al ver estos 5 versículos? O sea, ¿cómo me muestra mi pecado esta lección? O en este caso, estos 5 versículos. sentir triste, ¿no? ¿Qué me hace sentir triste? Que lamentablemente hay personas que dan una falsa doctrina, ¿no? Pero no estamos hablando O ya de otras personas. Queremos que estos versículos nos muestren a nosotros a mí, nuestro ¿no? pecado. A mí. Entonces, ¿qué nos hace Ay, sentir cristianos? Claro, ah, también somos tristes cuando vemos que otros hagan cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero aquí estamos hablando de nosotros mismos. de uno. No seguir los Claro. mandamientos de Dios, sino los mandamientos de hombre. Ok, si en lugar de seguir lo que realmente enseña la palabra, y ahí está incluido los mandamientos, seguimos más bien lo que dicen seres humanos cuando dicen cosas contrarias a la verdad de la palabra de Dios. Un ejemplo, la Biblia dice claramente, no adulterás, pero hoy día hay muchos dicen, ay, pero hoy día somos más eh, modernos y hoy día si se siente bien, adelante, puede hacerlo. Si es por amor, adelante. Entonces esas son ideas de los seres humanos. Entonces ya estamos siguiendo lo que dice la sociedad, lo que dicen hasta algunos religiosos hoy en día dicen que no hay problemas con perversiones sexuales y cosas así. Entonces eso es seguir la autoridad del ser humano en lugar de la palabra de Dios. Y eso es fácil para todos nosotros hacer de alguna manera u otra. ¿Alguien más? Ah, ya llegó Heidi. Hola, Heidi. Heidi, ¿cómo está? Puede escucharnos. Si quiere que escuchemos, habría que habilitar su micrófono al hacer clic en la... Ahí está. Heidi, ¿cómo está? ¿Puede hablar? Sí, otra vez su micrófono se deshabilitó. Hay que volver a habilitarlo. Eso, ya, ahí. ¡Ay! Ya. Sigue en verde. Cuando esté en verde, ahí puede hablar. Ahí. Ahí. Hola, Sí, buen- hola. Hola, buenas Heidi. noches. ¿Cómo está? Sí, lo estoy escuchando. Bien, gracias. Aquí recién pudiendo entrar para captar la clase. Ah, bueno, nos alegra que finalmente ha podido entrar. Muy bien, estamos hablando, ya vimos 5 versículos que eran la parte de contar, ya estamos hablando de esos versículos en la porción de consolidar de cada lección que ah, hacemos. Y estamos preguntando, ¿qué nos hace sentir tristes viendo estos 5 versículos? ¿O qué de esos versículos nos muestra nuestro pecado? Y alguien mencionó, bueno, cuando eh, escuchamos y seguimos lo que dicen seres humanos contrarios a la palabra de Dios, eso ya es pecado, porque Dios quiere que sigamos únicamente y exclusivamente la autoridad de su palabra. Entonces, ¿quién más Habla. puede dar un ejemplo de cómo es que estos versículos nos muestran nuestro pecado? A veces nosotros hemos No es sido por impresionados por sueños que hemos escuchado que hay personas que han tenido un sueño. Ah, tuve un sueño y Dios me dijo tal y tal cosa en el sueño. ¿Eso nos ha llamado la atención a veces? sí, Bueno, sí, pero entonces eso, no es correcto. Dios, claro, no, Sí, si Dios ya no habla, es correcto. adelante. No, no es correcto porque según el estudio que estamos haciendo todo a través de la palabra de Dios y Exacto. aprender, o sea, que su
el que oye mi voz, él dice, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente escuchando la voz de su palabra. En Y la esta Biblia. también Muy bien. en la Biblia, y esta nos redarguye. Y hay momentos en que nos toca el corazón y eso nos entristece para luego levantar Sí, cuando escuchamos la ley, y reconocer lo que estamos. sí, entonces eso nos pone triste. Cuando manda algo y vemos que no lo hemos hecho, eso nos pone triste. Pero después el Evangelio, que es la buena noticia de la salvación, va a ponernos felices otra vez, va a darnos la solución. Así es. Muy bien, pero lo El único nuevo, que voy a cambiar de lo que usted dijo es que usted dijo tenemos que hacer lo que la Biblia dice, pero no es porque tenemos que hacerlo, es porque en gratitud vamos a querer hacerlo, ¿verdad? Por amor a Dios. Ya vamos a tratar sí, de por cambiar amor. ese vocabulario. Sé que muchos hablan así, Aquí hoy. pero cuando Ah, decimos tengo que hacer algo, eso quita la verdadera motivación. Eso es una motivación por la ley. Es por obligación entonces que estoy haciendo. Y Dios quiere que cuando le obedezcamos, cuando estemos sometidos a Él, sea por gratitud y amor y no por obligación. ¿Sí? La ley sí obliga, es verdad, pero Dios quiere que más bien seamos motivados por el mensaje de la salvación en Cristo y que por eso vamos a decir, no, eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? No lo hago porque tengo que hacerlo, sino porque ya quiero en gratitud hacer. ¿Entendió? sí, Muy bien. sí, muchas gracias, Phil. Pero sí la respuesta sí estuvo en lo correcto. Bien. Gracias. Entonces eso sí es como estos versículos nos podrían hacer sentir tristes al ver nuestro pecado, que la Biblia exige que usemos como autoridad máxima solo la Biblia, pero a veces hay otras autoridades que nos llaman la atención y nos atraen un poco y eso es pecado. Ahora, ¿qué me hace sentir feliz cuando vimos estos 5 versículos? Y lo que queremos decir eso es cuál es la solución para mi problema de pecado que esta lección me da. Y el Hebreos 1:3 es uno que voy a volver a colocar ese para que puedan verlo. Pues, entonces, ¿quién puede encontrar aquí una buena solución para nuestro problema de pecado? No es uno. El que Él es Jesús, Hijo, heredero de todo, resplandor de su gloria. Y más que eso, ¿qué es lo que me da la solución de mi problema de pecado? La, su- Porque Mira, por mira intermedio la, de esta él somos parte. purificados. la sustancia de todas las cosas con el poder de su palabra. Pero mira, pero eso todavía no da Habiendo, la solución. Eso. Mira lo que dice ahí. habiendo, Purificación por intermedio del Señor. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Exactamente. Cuando nos damos cuenta de que hemos pecado, ¿qué nos pone felices? El hecho de que Él nos purificó de nuestros pecados por sí mismo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo Él mismo para purificarnos, para ponernos bien con Dios, para otra vez volver a establecer una buena relación con Él? Eso habíamos hablado al comienzo de la lección, pero podemos repasar aquí también. ¿Qué es lo que Jesús hizo para que Eh, nosotros... Adelante. él murió Para pagar el castigo. para que tengamos la reconciliación. Sí. Eso es lo que Sí, hizo en su muerte. tengamos la reconciliación Muy bien. con el. Sí, por la muerte de Cristo. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús en su vida para ponernos bien con Dios? Y tomando en cuenta este punto de la autoridad de la palabra de Dios, que a veces nosotros hemos buscado o nos ha llamado la atención
otras autoridades diferentes. Pero ¿qué hizo Jesús por nosotros? ¿Él usó otras autoridades cuando él predicó o No, cuando él quería enseñar o usó solo la palabra de Dios? Padre, Él usó solo la palabra de Dios como solo usó la palabra de Dios. de autoridad. Y eso lo hizo como nuestro, Sustituto. eso lo escuché, como nuestro sustituto. ¿Sí? Dios exigió que nosotros pusiéramos como única autoridad espiritual la palabra de Dios y a veces no lo hemos hecho. Entonces nosotros merecemos el castigo, pero lo que nos libra de ese castigo es el hecho de que Jesús hizo todo eso perfectamente por nosotros y luego pagó el castigo que merecemos con su muerte en la cruz. Muy bien, entonces eso es la buena noticia que nos ha dado estos versículos. Bueno, la cuarta pregunta bajo esta sección de consolidar es ¿qué me enseña a pedir en oración estos 4 versículos y hacer de ahora en adelante en gratitud a Dios? ¿Qué vamos a pedir a Dios con respecto a la autoridad de la palabra de Dios, de la autoridad de la Biblia? Vamos a pedirle que vayamos, que nos ayude a ir tras otras autoridades. No, No, solamente a Dios. No, que nos ayude a seguirlo a Él con agradecimiento y gozo. por lo que está en otras fuentes de autoridad o lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia. Entonces, esta historia nos Solamente eso. enseña a pedir que el Espíritu Santo nos ayude a siempre considerar la Biblia como nuestra única y absoluta verdad y autoridad en asuntos de fe Así es. y en asuntos de nuestra vida de gratitud Ya. a Dios por su gran obra de la santificación. ¿Han entendido? Sí. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre todo esto que hemos visto? No, está claro. Muy bien, entonces hemos llegado al final de esta lección. Esta fue la última parte de consolidar. Entonces, la asignación o la tarea para el miércoles, la próxima clase, Dios mediante, será el próximo miércoles. Voy a darles el enlace para el video para la lección 3. Entonces, habría que ver ese video y estar preparados para contestar preguntas con respecto al mensaje de ese video. Después hay dos versículos de memoria y todos esos voy a colocar tanto en WhatsApp. Sí, voy a colocar en WhatsApp. Bueno, voy a colocarlo aquí mismo. Un momento. Primero el vínculo, o sea, el enlace para el video va a ser, voy a colocarlo donde dice chat, ahí abajo. Entonces puede sacarlo de ahí o después de WhatsApp. Cualquier de los dos. Ya, de WhatsApp. Sí, ok, sí está bien. Después, cuando terminamos, lo voy a colocar ahí. Por ahora estoy colocando ahí donde el chat. Entonces habrá dos versículos de memoria. Serán Romanos 3:20 y Romanos 1:16 al 17. Entonces voy a colocarlos. Romanos 3:20. Romanos 1:16 al 17. Próxima parte de la asignación va a ser memorizar esas 4 preguntas que de la parte de consolidar, que son, ¿de qué se trata? Bueno, voy a colocarlos aquí. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué me hace sentir triste? ¿Qué me hace sentir feliz? ¿Qué me enseña a pedir y hacer esta historia? Entonces,
queremos que memoricen esas 4 preguntas que son para la sección consolidar. Próxima parte de la asignación es buscar oportunidades para usar este método de enseñanza con un grupo, con sus hijos, con un compañero. Coloco eso también ahí. Y entonces la próxima reunión va a ser el próximo miércoles 14 de septiembre a las 7 p.m. hora central, o sea, la misma hora de siempre. También estoy grabando otra vez esta reunión, voy a colocarla, especialmente hay por lo menos 2 personas que querían entrar, que no fueron capaces de entrar a la reunión, entonces ellos podrán ver la lección en ese enlace que voy a dar. También en el mismo WhatsApp, el grupo de WhatsApp, voy a estar colocando diferentes preguntas que pueden discutir o charlar como he hecho en esta última semana. Bueno, hasta ahí será la clase para hoy. Voy a terminar con oración. Amén. Querido Señor Dios, gracias te doy por los estudiantes que sí pudieron conectar. Pedimos Amén. que los demás no sean frustrados por el hecho de que no pudieron entrar, que sigan intentando o que puedan ver también esta misma lección en la grabación que estamos haciendo de la clase, y pido que eso sea provechoso también para ellos. Y bendice, Señor, Amén. a estos estudiantes desde ahora hasta la próxima clase, que el próximo video sea algo útil para ellos, que sea entendible y que vuelva a reunirnos el próximo miércoles a la misma hora, de acuerdo a tu voluntad, para poder seguir estudiando este curso y preparándonos más y más para poder enseñar en forma clara y buena y entendible a otras personas. Todo esto, Señor, pido en Amén. nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. 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 Buenas noches. Muy Hasta el bien. miércoles. Ok, Dios les bendiga mucho. De igual manera, buenas noches. Amén. Amén. Dios les bendiga. Ok, gracias. Hasta el miércoles. Sí, Buenas noches. Hasta el miércoles. sí. Voy a Hasta dejar. luego a todos. Ok, Dios les guarde.